Entonces, este costo total, ¿verdad? Está compuesto del costo variable y del costo fijo. Por otro lado, el costo fijo es el costo que sí o sí, tarde o temprano, yo voy a tener que pagar, aunque produzca o no produzca. ¿Okay? Aquí está la compra de maquinaria, la compra de capital, compra de edificios, gastos de alquiler. Son gastos que se mantienen a lo largo del tiempo con o sin producción. ¿Okay? Eh, Aquí he puesto dos cosas, que es el costo medio y el costo marginal. El costo medio es, eh, nosotros hemos visto todo este costo, ¿verdad? Solo por ejemplo, producir 500 unidades de zapatos, ¿verdad? Me da un costo total, ¿verdad? Incluyendo el costo variable y el costo fijo, de aproximadamente $300. Este costo medio lo que me trata de dar a conocer es cuál es el costo promedio de poder producir cada unidad de zapato. ¿Sí? Es como si yo tratara de distribuir todo el costo total que tengo, ¿verdad? Para cada uno de los zapatos, cuánto costaría equitativamente o cuánto costaría en promedio cada zapato. En este caso sería costando entre 60 a 70 centavos. ¿Ok? Entonces, en esa parte eso es lo que me refleja el costo. Por el otro lado, el costo marginal, ¿verdad? Y con esta parte de costo marginal, me gustaría centrarme en esta parte de aquí. Quisiera irme ya a la última diapositiva. Ok, muy bien. Porque para poder hallar esta recta, este costo total, yo necesito hacer un proceso de minimización. En este caso se llama minimización del costo. ¿Okay? Es como el proceso de maximización de utilidad que nosotros vimos en teoría del consumidor, pero ahora mi función objetivo va a ser esta recta isocoste. ¿Okay? La recta isocoste es la recta que corresponde a los costos producidos por generar un cierto nivel de producción. ¿Okay? Entonces, nosotros definimos, ¿verdad? Que para poder generar una producción Q, ¿verdad? Yo necesito dos factores productivos. En este caso es lo que quiero dar a conocer. K y L, ¿verdad? Son los factores productivos que nosotros vamos a tratar el día durante toda la unidad 3. ¿Okay? Este K y este L son los que correspondían a teoría del consumidor como X y Y. ¿Okay? En vez de ser bienes que va a consumir las personas, estos son los bienes o los factores que van a producir o que van a necesitar las empresas para llegar a producir una cierta unidad de producción, una cierta cantidad de producción. ¿Ok? Entonces, para poder minimizar el costo, ¿verdad? Esta minimización del costo es el que me permite hallar el costo total. ¿Okay? Parte de la recta isocoste, ¿verdad? Yo voy a definir como esta recta de aquí. Esta recta de por sí es precio por cantidad, pero ¿por qué hay diferentes variables? Esto de aquí, ¿verdad? Es W por L más B por K. ¿Qué significa W y qué significa B? Esto es como tratar de decir, W es el precio que uno paga, ¿verdad? Por el salario del factor productivo L. Y B es el salario o es la cantidad que yo pago por el factor productivo K. ¿Okay? Esto ya lo vamos a ver más adelante en contexto, porque tiene mucha similitud con esto del primer parcial en la teoría del consumidor. ¿Okay? Son factores productivos que nos permiten obtener la cantidad de Q. Entonces, para poder, vamos a obtener una función de producción, vamos a tener una recta isocoste, ¿verdad? Y con estos dos pasos, ¿verdad? Haciendo el proceso de maximización, o en este caso va a ser de minimización, nosotros vamos a minimizar el costo, vamos a hallar además de factores productivos de estos dos, ¿verdad? Los factores necesarios que yo necesito, la cantidad exacta de K de capital y L que es de trabajo, ¿verdad? Para producir este costo total, ¿ok? Solo para poner como un ejemplo. Pongamos que la producción, que la empresa es la escuela, es la universidad. Y la producción corresponde a Q, ¿verdad? Corresponde al número de investigaciones que realiza la universidad dentro del área de economía. ¿Okay? Eso lo podemos definir como Q. K va a ser la cantidad de capital o la cantidad de maquinaria que yo necesito para poder producir eso. En este caso yo podría decir que son las computadoras, son los programas, el software estadístico que nosotros utilizamos
para poder llevar modelos, bases de datos, a análisis estadísticos y poder obtener esta clase de investigación. ¿Okay? L comprendería a las personas que están capacitadas para realizar esta clase de trabajo. Entonces, para producir investigaciones, en este caso es Q, ¿verdad? Dentro del SPOL, dentro de la firma, voy a necesitar K, que en este caso va a ser las computadoras, los software estadísticos, y en el caso de L van a ser las personas que están previamente capacitadas para poder realizar esta clase de proceso o esta clase de análisis. ¿Okay? La unión de estos dos van a generar la producción, van a generar investigación. ¿Okay? Pero a lo mejor el salario que corresponde a las personas que están investigando, a lo mejor son de $1,000 por mes. Entonces, yo indico de que este salario y lo coloco. ¿Okay? En el caso de B, corresponde a la depreciación que tienen estos factores, este factor K, ¿verdad? O corresponde a la depreciación de las computadoras, en este caso, a lo largo del tiempo usado durante el mes. ¿Okay? Entonces, eso es lo que corresponde a la recta isocosto. Si yo quiero minimizar el costo, yo quiero decir de que alcanzando un nivel de producción en específico, ¿verdad? Quiero hacer que colocar la menor cantidad de costos posible. ¿Por qué ocurre esto? Sencillamente, para maximizar mis beneficios, ¿verdad? Yo quiero o aumentar mis ingresos o disminuir mis costos, ¿verdad? Para que esta brecha se expande y tenga mayor utilidad en la empresa. Entonces, durante la unidad 3, nosotros vamos a saber a cómo minimizar estos costos, ¿verdad? Y a partir de la unidad 4, no, unidad 5, que es la parte de introducción a empresas con poder de mercado, vamos a darnos cuenta cómo poder incrementar nuestros ingresos en la empresa. ¿Ok? Entonces, regresando al ejercicio de acá, y ya teniendo todo esto claro, ¿ok? Es por eso que el salario de empleados corresponde al costo variable y el costo fijo corresponde a la compra de maquinaria. Ahora estamos empezando a tener un poco más de casos. Pero ¿por qué digo toda esta clase de explicación? ¿Por qué? Porque el costo marginal, ¿verdad? Corresponde a la variación del costo total con respecto a Q. Pero esto que trata de darme a conocer, vamos a poner un poco más. Ok. Aquí puse un gráfico, ¿verdad? Correspondiente al nivel de producción de 0 a 150, sabiendo de que el costo total de la empresa es de este modelo. ¿Sí? Aquí hay algo súper importante. Cuando la producción es 0, el único costo que va a reflejar en el costo total es el costo fijo. ¿Ok? Y a partir del nivel de producción, aumentando el nivel de producción, aumenta el costo variable, ¿verdad? Reflejando eso en el costo total. Lo cual en teoría, ¿verdad? Está acorde con lo de la teoría, porque el costo es un costo fijo, es un costo constante que se genera con o sin producción. ¿Okay? Por otro lado, el costo medio del costo marginal, el costo medio, ¿verdad? Ustedes se están dando cuenta de que está disminuyendo y en este caso se está manteniendo constante. ¿Pero qué significa este costo marginal? Este costo marginal es la producción, es el costo adicional que se refleja en mis unidades, ¿verdad? Dado un aumento en la producción. Es decir, si mi producción aumenta de 10 unidades a 20 unidades, ¿cuánto va a ser la variación en mi costo total? ¿Ok? Esto lo vamos a ver un poco más adelante con mayor claridad, ¿verdad? Porque nosotros podemos decir de que los factores productivos, de que los factores K y L, ¿verdad? No generan un mismo nivel de productividad o no genera un mismo nivel de producción si yo aumento más factores productivos. ¿Ok? Solo para ponerle un ejemplo. Y regresando al ejemplo de la investigación, y considerando que las computadoras es K y L corresponde a lo de las personas que se encargan en hacer investigación económica. ¿Sí? Si yo solo tuviera 30 computadoras, ¿verdad? 30 sería igual a K. Y tengo 50, si yo tengo 30 personas enfocadas en investigación, ¿verdad? La relación entre el trabajo, que son las personas, y el capital es igual a 1. Entonces eso quiere decir que cada una de las personas están usando una computadora.
¿Ok? Entonces, eso puede decir que el producto marginal, la producción marginal de cada uno de ellos es constante y es creciente. Ya lo vamos a ver más adelante, no es necesario que nos comprendamos esos conceptos ahora. Pero ¿cuál es el punto? De que si yo pongo a otra persona más, otra unidad de L, otro trabajador, a ponerse a investigar, teniendo todas las computadoras ocupadas, entonces yo voy a tener que obligar a uno de los investigadores a que comparta su computadora. Y eso va a generar un, un efecto dentro de la productividad de este investigador, lo cual a su vez va a generar, va a generar un efecto dentro del costo marginal. ¿Okay? Ya lo vamos a ver más adelante como otro ejemplo. Pero lo importante es esto. El costo marginal, indirectamente hablando, lo que me refleja es el efecto que tiene la productividad de cada uno de los factores productivos, ¿verdad? Con respecto al costo que esto refleja. ¿Ok? Repito, el costo marginal es en sí, indirectamente hablando, la relación que existe entre la productividad marginal, ¿verdad? Y el costo que corresponde a cada uno de los productos o de los factores productivos. ¿Sí? Ya más adelante lo vamos a ver esto con la parte de optimización. ¿Sí? Entonces, ok. Una forma de poder hallar este costo marginal, ¿verdad? Que ustedes están dando cuenta. El costo marginal es sencillamente la derivada del costo total. ¿Okay? Por eso es que cuando le decía en la unidad anterior, cuando se refieran a términos marginales, le están hablando de derivadas. ¿Derivar qué? Si me dice utilidad marginal, ¿verdad? Estoy derivando la función de utilidad. Si me están pidiendo costo marginal, estoy derivando la función de costo. Entonces, como me está diciendo que es costo marginal, debido a eso, ¿verdad? Es que existe que este costo marginal es constante durante toda la producción, porque es la derivada. Siempre va a ser constante. Entonces, derivo el costo total con respecto a Q y me queda, ¿cuánto? 2. Exactamente el mismo resultado con la variación. ¿Okay? Eso es como para tener a claro. Entonces, si nosotros llevamos esto a gráficas, un ratito, por favor. Ahora sí. En el caso de que nosotros estábamos contando, ¿verdad? Nosotros habíamos tenido esta función de costo total, ¿ok? Y esta parte de aquí, ¿verdad? Corresponde al costo total. Esto corresponde al costo marginal, ¿ok? Costo medio. Ya vamos a ver más de una manera un poco más interesante, de que el costo medio tiene una forma descendente, pero no se intersecta con el costo marginal. Ya vamos a ver más adelante de que esto tiene que ver mucho con la parte de los rendimientos de la producción con los rendimientos de la productividad, que concuerda con lo mismo que les estaba contando acá, de que el costo marginal trataba de dar a conocer, ¿verdad? Esta parte de la productividad de los factores productivos. Aquí es como se ve una parte un poco más grande. ¿Ok? Hasta ahí no hay ninguna duda. ¿No? Ok. Ok. Profe, ¿puede volver a explicar la primera ecuación, la primerita, que de la firma? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿verdad? Porque los primeros temas que se pueden estar tocando es
cómo poder hallar el costo medio, el costo marginal, el costo fijo, el costo variable, ¿verdad? Con respecto al, bueno, este costo total, poder graficarlo, ¿verdad? Y poder tener la relación con respecto a Q. ¿Okay? Luego de eso, de ser posible, vamos a adentrarnos en la parte de rendimientos a escala, que es una parte súper importante para poder estimar qué clase de empresas a las que nos estamos refiriendo. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Okay. Aquí tengo un pequeño ejercicio, ¿verdad? De una función de costo total. ¿Ok? Ya después vamos a hacer el proceso como para poder hallar esta función de costo total. Lo mismo. En este caso de aquí, ¿verdad? Nosotros ponemos que nosotros pusimos que la producción Q para 25-25, ¿verdad? Obviamente, como aquí no se produce nada, el costo total va a ser el costo nomás, el costo fijo. ¿Okay? Entonces, aquí debemos definir el término que depende de Q, en este caso es Q cuadrado sobre 100, ese va a ser el costo variable. Entonces, va a ser el costo variable, ¿verdad? Y el costo fijo. ¿Cuál es el costo fijo? Normalmente en las funciones en costos totales, el costo fijo siempre es el valor en constante. Siempre es una unidad. En este caso es 100. Ese 100 no va a cambiar, por eso es que es costo fijo. ¿Okay? Entonces, en el caso del costo variable, nosotros podemos hallarlos de dos formas. Nosotros sabemos, ¿verdad? Déjame regresar acá. Okay. Nosotros sabemos que una función de costo total, ¿verdad? Teniendo esto en consideración, es igual al costo variable más el costo fijo, ¿ok? Y teniendo esto aquí, nosotros podemos hallar el costo variable a través del simple despeje entre el costo total y el costo fijo. O también lo podemos aplicar usando solo los términos que corresponden a la parte de la función o los términos que corresponden y dependen de Q. ¿Okay? Entonces, lo que yo puedo hacer es usar las variables que dependen de Q, ¿verdad? En este caso es toda esta sección de aquí, ¿verdad? Y le puedo aplicar solo la sección o solo el término del costo total que depende de Q. En este caso va a ser Q, ¿verdad? Elevado al cuadrado dividido para 100. Así puedo hallar el costo total. ¿Okay? Entonces, como otra forma, va a ser el costo total, ¿verdad? Menos el costo fijo. Exactamente, que tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, ya tenemos el costo fijo y el costo variable. Ok. Más adelante, cuando nos adentremos a monopolio, ojo, aquí ya vamos a ver estas clases de diferencias que corresponde a cada una de las empresas. En el caso de empresas que se encuentran dentro de un mercado perfectamente competitivo, lo que corresponde a esta unidad, vamos a ver que estas empresas tienen un costo fijo no muy grande. ¿Okay? No tienen un costo fijo no tan grande. En este caso, 100 es una unidad un poco pequeña, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si me estaría refiriendo a un costo fijo de 100.000? Profe, ¿cómo calculamos el costo variable? ¿Okay? Costo variable. El costo fijo, ¿verdad? Sea 100.000 en esta función. En este caso, ¿verdad? Es una cantidad demasiado grande, correspondiente si nosotros tomamos a consideración el costo variable. En este caso, vamos a ver. Nosotros tomamos a considerar con el costo variable, nosotros nos damos cuenta que el costo real es muy por debajo del costo. Ahí nos estaría dando una cierta pauta de poder referirnos a una empresa que estaría dentro de un mercado de monopolio. Pero en este caso no es así. ¿Okay? Entonces, el costo medio, ¿verdad? Nosotros habíamos dicho que era la división entre el costo total y Q, ¿verdad? En este caso de aquí. Y el costo marginal, ¿verdad? Era la variación entre el costo total con respecto a la producción de Q.
como yo hice esta producción saltando cada 25 unidades, ¿verdad? Por eso dividí para 25. ¿Okay? Esto es. Vamos a... Ok. Vamos a analizar esto. Muy bien. ¿Qué pasa aquí? Ok. Bueno, vamos a poner aquí. La línea gris corresponde al costo marginal y la naranjada al costo medio. Pero ¿qué es lo que está pasando en este punto de aquí? ¿Okay? Como nosotros habíamos dicho, el costo marginal corresponde a la... existe una relación entre el costo marginal y la productividad marginal de los factores productivos, ¿verdad? De aquí va a aparecer un contexto o un concepto muy importante llamado economías de escala. ¿Okay? En este caso, ¿verdad? ¿Qué significa esta clase de economías de escala? De que las economías de escala, no sé si ya han escuchado antes, son estas empresas o son estas corporaciones las cuales se llegan a establecer una cierta cantidad de factores productivos, es decir, de que la productividad de cada uno de sus elementos para producir es suficientemente alta como para poder generar un alto nivel de rendimiento. ¿A qué me refiero con eso? Solo por ejemplo, regresando al ejemplo de lo que estaba diciendo en la universidad con respecto a las investigaciones económicas, ¿verdad? Si yo destino acá como computadora y a L, ¿verdad? Como esta clase de trabajadores plenamente capacitados para hacer investigaciones, yo pongo yo pongo 30 computadoras y solo 10 trabajadores. Tanta es la productividad de ellos y usan al máximo este nivel de capital que llegan a producir hasta 2.500 investigaciones por mes. En este caso podemos definirlo como Q. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo aumento, ¿verdad? Yo aumento las personas a 20 personas? En teoría, yo diría por lógica de que aumentan 2.500 investigaciones más. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Que no me da 2.500 investigaciones más, sino es que pasa de 2.500, ¿verdad? A 6.000 investigaciones por mes. Es decir, 1.000 unidades adicionales a lo que yo esperaba. ¿Y qué pasa si yo lo aumento a 30 trabajadores? No me da 7.500 que debería esperar, sino es que me da 10.000. ¿Okay? Entonces, a este rendimiento, ¿verdad? Lo que yo esperaba es que 2.500 de aquí llega a ser 5.000, de aquí llega a ser 7.500. Este rendimiento, ¿verdad? Esta sobreproducción con el aumento de los factores productivos se conoce como economías de escala. Y hay tres clases de economías de escala. Las economías de escala de por sí, ¿verdad? Y las deseconomías de escala. ¿Okay? Dentro de estas dos secciones, ¿verdad? Existe un concepto súper importante que nosotros vamos a ver más adelante y cuál va a ser la solución, que va a ser algo llamado rendimientos a escala, que también tienen suma relación. ¿Okay? Pero vamos a hacer todo esto con un ejercicio. Hasta ahí no hay ninguna duda. Permítanme un ratito. Perfecto. Normalmente, como habíamos dicho antes, las funciones de producción son funciones que dependen de los factores productivos. ¿Cierto? Son factores que en este caso
es K, que corresponde al capital, y L, ¿verdad? Que corresponde al trabajo, que responde a la cantidad variable. ¿Okay? Nosotros vamos a enmarcarnos dentro del corto plazo. ¿Okay? ¿Por qué quiero enmarcarnos en el corto plazo? Porque existe una diferencia en las cantidades de K y L. El tratamiento de estas funciones de producción va a ser diferente en el corto plazo es diferente, mientras que en el largo plazo tiene otra clase de tratamiento. ¿Por qué? ¿Por qué esto tiene una diferente clase? En el corto plazo, ¿verdad? Nosotros usamos la lógica, y esto lo puedo explicar con un ejemplo. ¿Qué pasa si la universidad define como la producción la cantidad de clase que reciben cada uno de los estudiantes dentro de la facultad? ¿Ok? Entonces, para poder definir la cantidad de clases como un nivel de producción, ¿qué es lo que necesito para producir clases? Solo para poner en contexto. Por el lado de K, yo podría decir que allá son las instalaciones para poder dar clases. Las instalaciones en la facultad, posgrados, el bloque C, el bloque B, esos son capital que yo uso para poder producir clases, por ejemplo. Y en el caso de L, ¿verdad? Serían los docentes, los profesores, el personal administrativo, el personal que está en decanato, el personal que está inclusive en los conserjes, todo ese personal, ¿verdad? Es una cierta cantidad de trabajadores que entrarían dentro de este factor productivo L. La unión de estas dos va a dar como resultado la producción. ¿Okay? En este caso, las clases. Si yo no considero a los profesores, ¿verdad? Entonces no voy a tener clases, solo voy a tener un edificio abandonado. Por el otro lado, si solo tengo los profesores y no tengo el capital, ¿verdad? Sencillamente va a ser algo sumamente rudimentario y no sé cómo hacer. ¿Ok? Pero, ¿cuál es el punto? De que en el corto plazo, el valor del capital va a ser fijo. ¿Okay? ¿Por qué va a ser fijo? Porque yo de la noche a la mañana yo no puedo construir otro edificio más para poder abarcar a más estudiantes y poder producir más clases. ¿Ok? En este caso, ¿verdad? El valor de la producción, el valor del capital, este valor K, este factor productivo K, va a ser fijo. En el corto plazo, como yo no puedo transformar de la noche a la mañana en el muy corto plazo, yo no puedo aumentar mis valores de K y tampoco los puedo disminuir, ¿verdad? Porque tiene un proceso de venta, tiene un proceso de papeleo, entre otras cosas. De la noche a la mañana yo no puedo ni comprar ni vender capital. Por lo tanto, en el corto plazo, yo voy a asumir, ojo, voy a asumir de que el capital es fijo. ¿Sí? Dentro de los ejercicios, el capital normalmente me lo dan. Por ejemplo, en este caso yo voy a asumir que el capital es de 200 unidades de capital. ¿Sí? Como en el caso de la facultad, nosotros podemos decir que son 5. ¿5 edificios? Eso correspondería a las unidades de capital. ¿Ok? En ese caso, ¿verdad? Solo tienen 5 edificios, pero a lo mejor tienen pensado que más adelante querer comprar o querer construir otro edificio más para poder abarcar más clases. Y aquí es donde entra el otro concepto, de que en el largo plazo, aquí sí consideramos este capital, ¿verdad? Este capital lo consideramos como una variable. ¿Okay? Porque puede cambiar a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo, que sea en 1 año, 2 años, 3 años, nosotros podemos decir de que sí queremos comprar nuevo capital, de que sí queremos vender capital, ¿verdad? Entonces esto va a cambiar. ¿Okay? Estos dos contextos, ¿verdad? Me van a permitir a realizar los ejercicios. Siempre debo tomar a consideración esto de aquí. ¿Okay? Por ejemplo, si me piden maximizar o me piden minimizar los costos,
sabiendo que esta es mi función de esta es mi función de producción, ¿verdad? Entonces, esto de aquí, en realidad, de otras palabras, va a ser una función que solo depende de L. Entonces va a ser 2 por raíz de 5L. ¿Okay? Entonces, cuando ocurra esta clase de ejercicios, ¿verdad? Yo voy a realizar un tratamiento diferente cuando se corresponda a largo plazo. Entonces, ok. Muy bien. Nosotros también estamos contando, ¿verdad? Con el aspecto de economías de escala. ¿Cómo calculo economías de escala? Por ejemplo, si nosotros recordamos, ¿verdad? Cuando nosotros nos decían que las preferencias homotéticas de un consumidor eran homogéneas de grado 1, ¿ok? Ese grado, ese mismo proceso lo voy a volver a usar aquí. Pero, ¿cómo lo voy a usar? Para poder hallar los rendimientos a escala. ¿Okay? Estos rendimientos a escala, como ya les había dicho, de que es el resultado en la producción, la variación en la producción, aumento o disminución, ¿verdad? Correspondiente a un aumento en los factores productivos. ¿Okay? Vamos a revisar. Seguro que no hay ningún problema. Está todo claro. Sí. Muy bien. Entonces, en el caso de rendimientos a escala, ¿verdad? También algo que depende de las economías de escala, pero para que no se confundan, piensen que son dos cosas diferentes. ¿Qué es lo que me trata de dar a conocer? Muy bien. Perfecto. Entonces, si nosotros regresamos al ejemplo anterior, ¿verdad? Tengo 10 aquí, tengo 10. Ok. Este es el ejemplo el que nosotros habíamos realizado en un comienzo. Los rendimientos a escala, ¿verdad? Es el resultado o es la diferencia entre el valor que yo espero cuando aumento en cierta cantidad el trabajo, porque si nosotros recordamos, el capital dentro del corto plazo va a ser fijo, es decir, sin importar cuánto capital yo invierta, cuánto trabajo yo invierta, este capital siempre va a estar fijo. Entonces, en este caso de aquí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros habíamos dicho de que en este ejercicio de aquí era 6.000 acá, ¿verdad? Y aquí era 10.000, no me acuerdo. Ok. Cuando yo aumentaba el trabajo de 10 a 20 personas, ¿verdad? Aquí yo esperaba que sean 5.000. Y acá 7.500. Ok. Los rendimientos a escala, ¿ok? Me trata de dar a conocer de que este patrón de comportamiento. Existen 3 tipos de rendimientos a escala. Rendimiento creciente, escala, ¿verdad? Que este rendimiento creciente lo que me trata de dar a conocer es que, al igual que en este ejemplo, en la producción que vaya a obtener los factores productivos, ¿verdad? Vaya a ser mayor del esperado. En este caso, yo esperaba que sean 5.000 artículos por mes, pero en este caso son 6.000. Entonces, como por el simple aumento yo esperé 5.000 y recibí 6.000, estoy dentro de un rendimiento creciente de escala. Esto quiere decir que la producción, repito, que la producción que yo voy a obtener por entregar estos factores productivos, ¿verdad? Por unir estos factores, va a ser mayor al que yo estaba esperando. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando son rendimientos constantes? Rendimientos constantes a escala.
Y nosotros retomamos el mismo ejemplo, ¿verdad? Entonces, rendimiento constante, ¿qué significa? De que el resultado en la producción que yo obtuve, ¿verdad? En el aumento de la producción es exactamente igual al que yo estaba esperando. Es decir, ok, si 10 trabajadores me reflejan 2.500 y si yo aumento 10 trabajadores más, va a aumentar 2.500 unidades de investigación más, perfecto. Y es exactamente el esperado, ¿ok? Entonces, en ese caso, cuando la producción es exactamente igual a la producción esperada, es que nosotros estamos hablando de rendimientos constantes de escala. ¿Y qué pasa cuando son rendimientos decrecientes? Estos rendimientos decrecientes, obviamente lo que está tratando de conocer es que esta parte de aquí, la producción adicional va a ser menor de la esperada. Por ejemplo, en vez de ser 5.000, sea 4.500. Y aquí 7.500, no sea 7.500, sino que sea 6.000. ¿Okay? Entonces, como la producción es menor a la que yo estaba esperando, estoy dentro de un tramo de rendimientos decrecientes a escala. ¿Qué tiene que ver todo esto con el ejercicio que nosotros estamos haciendo en un comienzo? De que dentro de estas ecuaciones, dentro del costo medio y costo marginal, nosotros estamos observando rendimientos decrecientes, rendimientos crecientes, constantes y decrecientes a escala. ¿Okay? Cuando el tramo donde el costo medio es mayor que el costo marginal, ¿verdad? En este caso sería este tramo de aquí, no me acuerdo, donde el costo medio, ¿verdad? Es mayor que el costo marginal. En este tramo de aquí, ¿verdad? Estamos dentro de este rendimiento creciente a escala. El costo medio, ¿verdad? Termina siendo mayor que el costo marginal. ¿Cuándo va a ser rendimiento constante? Cuando el costo medio sea exactamente igual que el costo marginal. En este caso, si nosotros aplicamos cierta clase de ecuaciones, nosotros vamos a saber de que ese resultado va a ser cuando se produzca, en este caso debería ser aquí. Justamente entre 100 a 150, justamente en esta intersección de aquí, creo que es 125, en esa de ahí es donde se encuentra esta intersección, donde hay rendimientos constantes a escala. ¿Okay? Y cuando son rendimientos decrecientes, es cuando el costo marginal, ¿verdad?, termina siendo mayor que el costo medio. Ok. Teniendo todo esto claro, ¿verdad? También hay otra forma en la cual nosotros podemos saber y descubrir más adelante cuándo estamos hablando de un monopolio o cuándo no. ¿Por qué? Porque dentro de toda esta función de costo marginal y costo medio, sin importar cómo sea, siempre va a haber rendimientos crecientes a escala. Por ejemplo, vamos a ver el ejercicio de... Ok. Aquí nosotros habíamos dicho, ¿verdad? Que este es el costo total de la empresa, ¿verdad? Y cuando nosotros vimos el gráfico de costo medio y costo marginal, nosotros veíamos que en todo el tramo, costo medio siempre era mayor que el costo marginal. ¿Okay? Y si nosotros revisamos la teoría, nosotros revisamos lo que acabamos de decir, ¿dónde ocurría eso? Aquí. Entonces, durante todo el tramo hay un rendimiento creciente a escala. ¿Eso qué quiere decir? Que sin importar cuál sea la producción de la empresa, si tiene una función de costo total como la que vimos en las diapositivas, va a generar esta producción de 6.000, 10.000, ¿verdad? 15.000, 20.000 unidades de producción, ¿verdad? ¿Y esto qué trata de decirnos? De que la empresa a la cual nosotros estamos tratando, que tiene este costo total, sería posiblemente un monopolio. ¿Ok? Es algo muy interesante. En este caso, ¿verdad? Nosotros estamos dentro de un costo, bueno, dentro de un rendimiento creciente a escala, ¿verdad? Y ven que nunca se intersecta. Si yo aumento la cantidad de 150 paso a 200 a 250, van a ver que aunque sea muy mínimo la relación, ¿verdad? Entre cada uno de ellos, nunca se van a intersectar. ¿Ok?
Es algo interesante. Entonces, ok, vamos a la parte, pero a lo mejor esa es la forma en la que yo estimo estos rendimientos al usar gráficos. ¿Okay? Cuando yo uso gráficos, tengo que representar la producción esperada y la producción que yo tengo. Cuando la producción es mayor, ahí es cuando yo realizo este análisis. Pero ¿qué pasa si no me dan la tabla o no me dan el gráfico para poder saber qué clase de rendimientos tiene la empresa? Entonces, en esta clase de aquí, ¿verdad? Es que yo aplico este teorema de homogeneidad. ¿Qué trata de decirme este teorema? Okay. Vamos con el ejercicio que está aquí. El teorema me dice que si yo coloco dentro de la función de producción una nueva variable k, una nueva variable t, dentro de cada uno de los factores productivos, ¿verdad? Esto me va a dar un resultado de t elevado a la t elevado a la m multiplicado por la función de producción original. Esa m, ¿verdad? Que me muestra aquí es el rendimiento. El rendimiento de escala. ¿Qué trata de decirme? De que si esa m, esa potencia sale igual a 1, ¿ok? Nosotros nos estamos refiriendo, vamos a ponerlo más abajo, si este resultado, este m, es igual a 1, ¿verdad? Estamos en una función con rendimientos constantes a escala. ¿Qué pasa si m es mayor a 1? Estamos en una función con rendimientos crecientes a escala. ¿Qué pasa si m es menor a 1? Obviamente va a ser con rendimientos decrecientes a escala. ¿Okay? Entonces, esta es una forma también de poder estimar qué clase de rendimientos tiene, ¿ok? Y cómo esto puede afectar al nivel de producción. Entonces, ok. En la parte teórica, nosotros reemplazamos, ¿verdad? Ok. Esto me va a dar igual a 2 multiplicado por la raíz de ¿qué? Por la raíz de k, en este caso por el simple cambio de variable va a ser t por k, ¿verdad? Multiplicado por l, por el cambio de variable va a ser t por l. Ok. Y hacemos el sencillo proceso de que nosotros normalmente sabemos hacer. En este caso va a ser 2 multiplicado por t por t, y en ese caso va a ser t al cuadrado, ¿verdad? Multiplicado por k y multiplicado por l. Y nosotros nos agrupamos. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual. Yo saco el t de la ecuación, ¿verdad? Con la raíz se elimina el cuadrado y queda 2 por t, ¿verdad? Elevado a la, bueno, multiplicado por la raíz de k por l. Si nosotros recordamos, 2 por raíz de k por l, ¿verdad? Es la función original, así que esto es lo mismo que t multiplicado por q, ¿verdad? Que es la función original. ¿Esto qué me trata de decir? De que como t salió con una potencia de 1, entonces estoy dentro de una función con rendimientos constantes a escala. ¿Ok? Ya después, más adelante, vamos a ver más ejercicios de cómo esto se implica dentro de la minimización y maximización de, bueno, minimización de costos. Ya en las siguientes ayudantías vamos a ver parte de cómo realizar esta minimización y plenamente ir enfocándonos a poder calcular el costo marginal. Solo para poder darles a conocer. Nosotros habíamos dicho de que de la función de demanda marshalliana, en el caso de la teoría del consumidor, nosotros hallábamos la curva de demanda. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con respecto a la empresa? ¿Cuál es la curva de oferta? Porque el objetivo de hallar
y realizar todo este proceso de aquí, comprender todo este concepto, es saber de dónde sale esta curva de oferta. ¿Ok? Mi curva de oferta va a ser sencillamente la función de costo marginal que salga. ¿Ok? Por ejemplo, vamos al Excel. ¿Ok? Aquí yo tengo, ¿verdad? Que el costo total es cuadrado sobre 100 más 100. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo quiero hallar el costo marginal? ¿Ok? Esto va a ser sencillamente la derivada que nosotros tenemos, va a ser la derivada del costo total dividido para la derivada del Q. Y esto va a dar plenamente igual a, si nosotros derivamos aquí, va a ser 2 por Q sobre 100. O en otras palabras, lo que va a ser igual a Q sobre 50. Este Q sobre 50, esto de aquí, va a ser en otras palabras, va a ser en otras palabras la función de oferta de la empresa. ¿Ok? Entonces, la curva de oferta de la empresa va a ser igual al costo marginal. ¿Ok? En este caso va a ser igual a Q sobre 50. Entonces, independientemente de la producción, independientemente de la parte de aquí, de cuál sea el costo medio o el costo marginal, va a ser Q sobre 50 el nivel de producción. ¿Ok? Ya vamos a ver más adelante que este costo marginal tiene ciertas restricciones, ¿verdad? Correspondiente a ciertas cosas que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Eso ha sido todo por el día de hoy. Esa es una pequeña introducción con respecto a la parte de teoría de la firma. Hasta ahora no ha habido ninguna pregunta, ninguna duda. ¿No? ¿Dónde va a estar el link de esta grabación para poderla revisar nuevamente si deseo? Creo que no te escuché, sinceramente. Preguntaba que dónde va a estar el link de esta grabación para luego volver a ver la clase. Hola, ¿me escuchaste? ¿Sabes? ¿Podrías hacerme un favor? Porque en realidad creo que la computadora está teniendo problemas y a pesar de eso, creo que no te escucho, sinceramente, ¿sabes? ¿Podrías escribirlo por el grupo para poder responder? ¿O me puedes escribir al WhatsApp para poder responderte la pregunta? Sí, sí. Ok, ya te escribo. Gracias. ¿Lo puedes escribir por el chat? Al parecer creo que tuve ciertos problemas con el audio de la computadora, por eso es que no pude poder hacer una pequeña pausa con respecto al tema. Concepto de la teoría de la firma. ¿A qué corresponde a esa parte del concepto? Para revisar nuevamente la clase, obviamente yo lo voy a poder subir al canal de YouTube, ahí lo pueden revisar, y de ser el caso yo les enviaría el link al grupo de WhatsApp para que ustedes puedan revisarlo.
Así que, ¿qué? ¿En qué se basa la teoría de la firma? Solo para ponerlo y dejarlo claro. La teoría de la firma se basa en que uno, ¿verdad? Como empresa, quiere maximizar sus ganancias, sin importar cómo lo haga o qué proceso haga. ¿Ok? Déjame regresar a las diapositivas. Ok. La teoría de la firma, en realidad, lo que se trata de dar a conocer es, ya, perfecto, yo soy una empresa, yo produzco, ¿qué es lo que yo debo de hacer para poder maximizar mis ganancias? Para obtener las mayores ganancias posibles dentro del mercado. ¿Ok? Sin importar qué es lo que esté pasando dentro del mercado, qué es lo que yo debo de hacer para poder alcanzar mi mayor nivel de utilidad. En este caso, utilidad reflejado en beneficios económicos. Porque existen ciertos casos en los cuales uno puede decir beneficios, por ejemplo, por parte de los dividendos de la empresa, o beneficios con respecto a la reputación de la marca y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero a esos beneficios no me estoy refiriendo a los beneficios expresados en valores monetarios. ¿Okay? Entonces, como nosotros queremos hallar la maximización de esos beneficios, queremos hallar la mayor cantidad de dinero posible dentro del mercado, entonces, por eso es que les andaba contando que a través de esta ecuación nosotros podemos decir, perfecto, quiero hallar los mayores beneficios posibles, ¿cómo los puedo hacer? Puedo hacerlo a través de la minimización de mis costos, es decir, dado un precio del mercado, ¿verdad? Puedo reducir mis costos lo más que pueda para poder tener esta brecha grande y que esa brecha sea el resultado de mis utilidades o de mis beneficios económicos. En la unidad 5, ¿verdad? Si más no me acuerdo, van a ver más adelante de que también se puede cambiar el precio del mercado, se puede modificar bajo ciertas circunstancias, poder aumentar el ingreso para poder tener esta clase de mayores utilidades. Y si yo aumento el ingreso y disminuyo los costos, ese es el objetivo de la firma. ¿Ok? Sí quedó clara la idea ahí.